Buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí. Eh, bueno, mi intención era compartir algo de información, algo de imagen. Creo que también compartiré. Intentaré hacerlo lo más ágil posible. Como se ha comentado, este es un proyecto financiado por el Ministerio, con una financiación hasta el 80% por parte de la Unión Europea. Lo primero que me ha venido a la mente antes de empezar a hablar es justamente lo que estaba comentando el presidente de Asaja Málaga, don Baldomero Bellido, sobre el tema del incendio, ¿no? Estamos hablando mucho de la huella de carbono, la huella hídrica. ¿Cuánto salvamos en el medio ambiente los agricultores también con nuestros cultivos, con nuestro uso de agua adecuado, con nuestra generación de un medio ambiente cuidado? eh, en, en otras situaciones. Quizá esas huellas positivas también entran en el juego. Bueno, lo primero que quiero decirles es que esto es un trabajo de innovación. No me quiero repetir con lo que ya han trasladado, entonces me voy a centrar en los puntos fundamentales. Lo primero es que esto es un trabajo de innovación. ¿Qué quiere decir? Esto es un trabajo que si no produce un impacto en la sociedad, no sirve o no ha servido para nada. Es muy importante hacer la investigación básica y conocer realmente los fundamentos de por qué ocurren las cosas. La pregunta que nos hacemos muchas veces los agricultores es, oye, ¿y esto realmente para qué sirve? Y esa es la pregunta que hemos intentado resolver con este grupo operativo. Esto parte de los agricultores, exactamente y técnicamente parte con una llamada que tengo a partir de Benjamín Faulí, su preocupación que ya he descrito antes y de Asaja Málaga, y continúa volviendo a los agricultores, que es estas organizaciones las que ha mencionado en su agradecimiento finalmente también Benjamín. Es decir, si no producimos impacto, esto no sirve para nada. Y creo que sí que se ha ido producido impacto. Voy a ver si sé compartir la pantalla. Vale, creo que lo tengo ya activado. Muy bien, un segundo. Vale. Pa, pa, pa. Vale, creo que estáis viendo mi presentación, ¿cierto? Bueno, voy adelante. Sí, Muchas adelante. gracias. Muchas gracias, Ricardo. Eh, muy bien. Eh, Perdonad. Vale, este proyecto se localiza, por daros una referencia exacta de la localización, tenemos la zona de Málaga, como zonas históricas, la zona de Málaga, la zona de Callosa, la zona de Tenerife, es decir, una combinación entre zonas históricas y zonas nuevas, con una zona de Cádiz y una zona de Valencia y Castellón que son nuevas. Hay otras nuevas zonas de España que se van incorporando. Nosotros, cuando se diseñó el grupo, pues hemos podido ir trabajando en esta zona de aquí. ¿Qué es lo que hemos ido haciendo? Bueno, pues lo primero que hemos hecho es definirnos un objetivo. Empezamos 2016 lanzando, activamos el proyecto en el 2018, nos definimos unos objetivos. ¿Cuáles eran estos objetivos? Pues estos objetivos claramente son los de aumentar sensiblemente la rentabilidad del aguacate en España. Hemos visto que hay una trayectoria. El aguacate se conoce fundamentalmente por su cultivo en otras latitudes, se conoce fundamentalmente por el cultivo en nuestras latitudes desde hace unos 40, 50 años y gracias al apoyo con centros de investigación como el CSIC que nos ha ido ayudando. Dentro de esto hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. Entonces, dentro de todo esas herramientas que están en nuestra mochila que podemos extender a los agricultores, pues ha sido el reto, extender a los agricultores, bueno, optimizar un poco más en las zonas que ya se tiene experiencia y en las zonas, como por ejemplo Valencia, donde yo me encuentro, donde no sabíamos realmente mucho del cultivo, pues bueno, empezar a entenderlo mejor. Dentro de los objetivos también esa definición de zonas donde se puede cultivar. Es un cultivo que requiere, como saben ustedes, una alta inversión al inicio. Luego sus costes operativos pueden asemejarse a otros, incluso pueden ser más bajos. Pero si uno va a hacer una inversión, pues tendrá que saber muy bien dónde cultiva el aguacate. Y de esto vamos a hablar un poquito ahora. También esa transferencia de técnicas que acabo de comentar. También un tema de adopción de material vegetal. Ese ha sido otro objetivo que tenemos. Es decir, realmente en nuestras condiciones, ¿qué material vegetal es el que mejor funciona? ¿Cuándo funciona? ¿En qué momento funciona? ¿Funciona igual en Tenerife que en Málaga que en Castellón? Por decir tres latitudes diversas.
Y luego esa preocupación que hay de poder avanzar, la innovación hoy en día, se habla mucho de la innovación hoy en día, o es sistémica o realmente no es innovación. Entonces, para hacerla sistémica, pues hay muchos agentes que tenemos que participar y cada uno vemos las cosas desde nuestra perspectiva, realmente, y esto es parte del proyecto, no vemos la cosa igual desde un punto de vista desde investigación o desde el agricultor, las preocupaciones del día a día son diferentes, o desde un centro de formación o desde una empresa privada que tiende a comercializar. Pero todas esas preguntas que surgen desde los puntos de vista, y esa diversidad es muy importante, nos ayudan a centrar el tiro y nos ayudan a poner realmente el foco en cuáles son las problemáticas que tenemos que resolver. Vale. Como luego nos hablarán un poquito más del manual y estoy convencido de que van a disfrutar de trabajar en él, voy a eh, dejar de compartir la pantalla y voy a hablarles directamente. Miren, lo primero que hemos hecho es en esa definición de mapa y de zona de cultivo, estudiar dónde puede ser óptimo. ¿Qué herramientas hemos tenido? Pues las herramientas que hemos tenido es las estaciones agroclimatológicas que tiene la red SIAR del Ministerio, los datos que hemos tenido gracias al Cabildo de Tenerife, o al IFAPA en Málaga, o al IBIA en Málaga, en Cádiz, al IBIA en la Comunidad Valenciana. De la correlación de esos datos y el trabajo en el cálculo que hemos hecho gracias a la empresa también Geomático, y de la información que tenemos local, porque hemos contrastado con las diversas personas que trabajan en este ámbito, Asaja Málaga, Asaja Cádiz o ABA, hemos podido contrastar y hemos podido mejorar el mapa. El mapa es un mapa que creo que ha dado un gran resultado. Y además del mapa, lo que añadimos es una serie de datos climatológicos, hidrológicos o edafológicos, donde a uno le recomiendan, oye, pues sería interesante cultivar aquí o no sería interesante cultivar aquí. Pongo un caso muy sencillo. Hace 2 días estaba hablando con un agricultor que lleva 4 o 5 años intentando sacar una rentabilidad de aguacate en una zona determinada. Ha hecho de todo y al final ha visto, oye, pero si es que yo no cumplía ninguna de estas características. ¿Cuánto dinero, y eso es impacto, vamos a ahorrar a mucha gente por no cultivar el aguacate donde quizá no sean las condiciones? ¿O cuánto dinero podemos potenciar a la gente si uno realmente decide bien las condiciones en las que tiene que actuar y si puede manejar un poco estas condiciones, pues mejorarlo, ¿no? Eso es impacto. La siguiente cuestión en la que nos hemos metido ha sido una cuestión de transferencia. Es decir, nos ha preocupado mucho transferir el estado del arte del conocimiento que hay a nivel mundial y en España a los agricultores. Todos los que llevamos muchos años cultivando, tienen ámbito de mejora. Bueno, pues este diálogo entre diversas instituciones hace que se pueda mejorar en esta transferencia. Por otro lado, las zonas donde no sabíamos cómo cultivar aguacate o no teníamos una larga experiencia en ello, pues hemos crecido en conocimientos de poda, hemos crecido en conocimientos de riego, hemos crecido en conocimientos de fertilización, sanidad vegetal, polinización, punto óptimo de madurez, etc. Eso es bien importante. A nivel de material vegetal hay uno de los puntos importantes a resaltar, es decir, conocemos cómo funcionan ciertos cultivares, ciertos patrones en otras latitudes, conocemos cómo funcionan en las zonas que tradicionalmente venimos cultivando en España, desconocemos cómo funcionan en el resto de España y desconocemos cómo funcionan nuevos cultivares y patrones en las zonas tradicionales, porque también es una zona de expansión. Entonces nos hemos preocupado por sembrar a lo largo de las diversas latitudes un cóctel similar de plantas para ver cómo interactúan. Esto es algo importante de cara a ver que el agricultor vea que puede haber otros patrones que funcionan mejor, que dan más rentabilidad, que se pueden adaptar a la salinidad o no se adaptan a la salinidad o se pueden adaptar a condiciones más o menos de drenaje. Otra de las cosas que hemos estado viendo es el tema de la nutrición. La nutrición es un punto muy importante, quizá, y que además se adapta mucho a las latitudes. Quizá en otros lugares está más resuelto, en nuestras latitudes sabemos lo que sabemos y es lo que hemos ido recomendando, es lo que vemos en el manual, pero ciertamente nos queda mucho por descubrir.
y la situación es diversa en una latitud u otra. Entonces, ese es un campo amplio en el que podemos seguir avanzando. En este proyecto lo que se está haciendo es, gracias a la Mayora, pues hemos podido contrastar los planes de abonado de diversos agricultores en las diversas zonas en las que trabajábamos. Se ha ido recomendando a los agricultores cómo pueden abonar y cada uno ha tomado su decisión. Nosotros lo que hacemos es poner criterios encima de la mesa, pero el agricultor es el que realmente sabe su situación. Entonces, con ese criterio, pues puede adoptar y tomar decisiones. Otro de los puntos importantes, la productividad. Es decir, si en otras latitudes conseguimos o consiguen una alta producción por hectárea, muy alta producción por hectárea, ¿qué podemos hacer en España para aumentarla y mejorarla? Bueno, pues para eso hemos ido trabajando en una actuación en polinización. Es decir, si aumentamos la biodiversidad en una zona, si esa biodiversidad a partir de sembrar plantas que atraigan durante todo el año diversos tipos de insectos, sífidos, moscas, abejas, que no tiene por qué ser la melífera, puede ser otro tipo de abeja, lo que vemos es que hay mayor interacción con la planta. Si ponemos unas hierbas, sembramos con hierbas que hagan que esos insectos se queden durante todo el año, si eso lo cruzamos con polinizadores en campo, aquí está, hay que ir viendo esos polinizadores cómo funcionan. Para algunas variedades funcionan más, para otros menos, eso es otro de los puntos importantes, pues con todo eso podemos aumentar la productividad de nuestro aguacate. Hay mucho que descubrir y hay mucho que hemos ido trasladando. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sembrado especies, hemos puesto colmenas, hemos aumentado la biodiversidad, hemos aumentado la cantidad de insectos y estamos viendo también resultados y lo ponemos a disposición del agricultor para ver los resultados. Tema del riego, muy importante. Luego en la mesa redonda quizá pueden hablar de lo mismo, igual que de los otros aspectos. En riego, lo que hemos visto es que con una misma dotación de agua, y hemos trasladado con una misma dotación de agua, pero con una disposición distinta de laterales de riego y de emisores, podemos aumentar sensiblemente la producción. Es decir, es una planta que sufre mucho por estrés, ya lo veremos luego en temas de sanidad vegetal. Es una planta que sufre mucho por estrés y el riego tiene mucho que ver en ese aspecto. Si los estomas trabajan a gusto y tienen el agua a gusto y tienen la nutrición a gusto, muchos problemas de ascisión de fruto que al final acaban haciendo que baje la producción quedarían resueltos. Bueno, este es uno de los puntos que hemos trabajado en las diversas latitudes y especialmente en dos experiencias piloto. Una en Málaga, viendo en las condiciones de Málaga y centrado en donde están los expertos investigadores en el CSIC La Mayora, y otra experiencia en Callosa, gracias al trabajo también del IBIA y de la cooperativa Ruche, que lleva muchos años cultivando aguacate y va descubriendo cómo mejorar con la misma dotación de agua esa productividad. Otro de los puntos fundamentales es la poda. Comentábamos antes, hay ciertas acciones que queríamos haber hecho y no hemos podido hacer, pero gracias al mundo online hemos intentado suplirlo, no hemos podido hacer debido al COVID. Queríamos que un experto internacional en el tema de la poda pudiera relacionarse con nuestros agricultores y esto, pues bueno, no ha podido ser, pero sí que ha podido ser online y sí que hemos acompañado en cada época de poda a los diversos agricultores mejorando ese sistema. Y hemos visto que en zonas necesitábamos aprender mucho y en otras zonas lo que hemos hecho es aprender mucho nosotros. Tema de plagas y enfermedades, no me voy a extender aquí, sabemos los problemas que hay en sanidad vegetal. Tenemos retos grandes con el hongo aéreo, muy relacionado con el estrés de la planta, como comentábamos antes. Tenemos retos en lo que es la roselínea, muy relacionado con ese proceso de investigación que hacen centros como la Mayora. Pero hemos extendido lo que conocíamos y con eso hemos visto impacto positivo. En tema de recolección y post cosecha, igual, es decir, ¿cuándo cosechamos adecuadamente un aguacate? Y hay una investigación importante del ICIA en el uso del NIR para hash, pero también hemos estado trabajando en el uso del NIR. El NIR significa que vemos, por decirlo en Román Paladino, un colorcito en el fruto en un momento determinado y por correlación de una serie de fotos, que eso es el infrarrojo cercano, eso es lo que quiere decir NIR, podemos detectar cómo está el punto de madurez sin tener, es un método no destructivo para el punto de madurez del fruto. Bueno, pues esto tiene impacto en la hash. No me quiero extender mucho más, simplemente quiero indicar
aparte de los impactos que hemos ido viendo de resultados, que creo que son impactos que medioambientalmente son muy positivos en el uso del agua, son muy positivos en el uso del fertilizante. A nivel de sanidad se han extendido y ciertas plantaciones donde no había un buen manejo del agua, acababa habiendo hongos, acabábamos teniendo un problema. También hemos visto cómo en algunos momentos mitigar este problema hasta donde se sabe, porque hay mucho que tenemos que aprender. Tema de recomendaciones de abonado en zonas en las que no sabíamos nada, incluso estamos en sociedades de riego combinadas con otros cultivos. Bueno, pues el reto es ir ajustando ese abonado. Igual que el riego en muchas zonas la tenemos asimilado a otros cultivos y a lo mejor el aguacate requiere más tiempo de riego con menos caudal en el gotero y otros cultivos a lo mejor es al revés. Eso es un reto, tenemos que avanzar. Hemos hecho teledetección, eso es muy importante, porque nos queda mucho por aprender de teledetección, es uno de los retos, pero ha sido el primer proyecto en el cual en serio hemos trabajado con teledetección en riego, fertilización y en otros aspectos de uniformidad en aguacate. Yo creo que es otro de los hitos que hemos hecho. Y finalmente, uno de los puntos muy importantes es tenemos que aprender mucho el manejo de copa. Hemos visto combinación de zonas donde hay marcos de plantación muy amplios con otras zonas con marcos de plantación más estrechos. Los umbrales de floración en toda España no son iguales que en otras latitudes. Tenemos en algunas zonas unos umbrales de floración muy pequeños, tenemos que ver qué hacemos para aprovecharlo también y quizá el manejo de copa pueda hacer algo. Finalmente, agradecer el trabajo que se ha hecho con este manual. Es un manual práctico, por tanto, sobre todo, ayudar a muchos agricultores a cosas que pueden hacer, pero sobre todo descubrir qué cosas no pueden hacer. Y finalmente, como todo, el que más sabe de su parcela, el que más sabe de su cultivo, es el agricultor. Pues esto es, cojámoslo como el consejo de un buen amigo que pone a disposición una información para ayudar que nuestra comunidad y en España podamos hacer ese aguacate que buscamos. El mejor aguacate europeo con la menor huella de carbono y la menor huella hídrica. La menor huella hídrica para el consumo. Piensen que cuando un alemán toma una tostada con mantequilla tiene una huella hídrica enorme. Si se toma una tostada con aguacate, su huella hídrica bajará. Muchas gracias, estamos a disposición de la tabla redonda.